Buenas tardes, alumnos. En este video voy a explicar la teoría que mandé al principio, ¿no? La que yo llamé parte 1. En esa teoría no le dedico una clase porque como había varios gráficos y se analizaba qué pasaba con la gráfica de la función cuando los coeficientes, ¿sí? La A, la B y la C iba cambiando, ¿no? Entonces, ir haciendo todos esos gráficos en la pizarra iba a ser bastante desprolijo y iba a llevar mucho tiempo y no se iba a entender encima. Así que por eso decido hacerlo en esta hoja cuadriculada, voy poniendo stop al video, voy graficando y se hace mucho más corto, ¿sí? Bien, nosotros habíamos analizado un problemita en donde hallamos una expresión cuadrática, ¿no? Esta expresión cuadrática era una función, una relación entre dos variables, ¿sí? ¿Se acuerdan del problema de las piletas? En donde esa relación era el lado de la pileta verde, ¿sí? En relación al área de la pileta azul. Dependiendo de la medida de los lados de la pileta verde, el área de la pileta azul iba cambiando. No sé si se acordarán y llegamos a esta expresión, ¿sí? Recordemos que f de x se lee como función, se lee así, ¿no? F de x igual a... Pero esta f de x es lo mismo que poner la letra y. ¿Sí? Estas dos cosas son exactamente lo mismo. Lo que me estoy refiriendo es a otra variable que no es la x, ¿sí? Eso nada más. Bien, entonces, a esta expresión, a esta función, la llamamos función cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática es un polinomio, una función polinómica de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Bueno, porque vemos que el mayor exponente de la x es el 2. Vemos que acá hay un 1, ¿sí? No se ve muy bien con el verde. Acá está el 2, acá el 1 y acá, bueno, no hay, ¿no? Entonces es una función polinómica de grado 2. ¿Qué significa una función polinómica? Recordemos que en la anterior clase, en la última que tuvimos, que fue la del viernes, nosotros vimos que esta función en particular, ¿sí? Está expresada en forma polinómica. Es por eso que estoy dando esta pequeña definición, ¿no? Porque hablamos un poco de qué significaba esto de polinomio, ¿sí? Justamente un polinomio, alejándome de la función, ¿sí? Un polinomio es una suma o resta de expresiones algebraicas, ¿sí? Una expresión algebraica puede ser, por ejemplo, 2ab, supónganse, ¿no? Más 3cd menos a, en donde pueden haber varias letras, ¿no? Pero en una función, recordemos que es una relación entre dos variables, dos elementos, ¿sí? Entonces una función polinómica es una suma o resta de ya no expresiones algebraicas con muchas letras, sino con una sola, que sería la x. Puede haber sumas, restas, ¿sí? Que tengan este estilo, en donde la x puede tener como exponente 2, 3, 4. La única condición que se tiene que cumplir es que, para que sea un polinomio, la x, la variable, no tiene que estar en el denominador de una función y en la raíz, ¿sí? Tiene que tener esta forma. Bien. Y después nosotros analizamos cada término, ¿no? Este de acá era el término cuadrático, cuyo coeficiente principal era la letra A, ¿sí? ¿Qué significa coeficiente? El coeficiente de un término es el número que está multiplicando a la letra, el que la está acompañando, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿cuál es el coeficiente? Sería el 2, acá el 3, acá el menos 1, ¿sí? Porque hay una resta. Entonces el coeficiente principal es el número que está multiplicando a la x de mayor grado. Supónganse que yo pongo 3x al cubo menos x al cuadrado más x. Ahí la de mayor grado es el x al cubo. Entonces su coeficiente principal es el 3, el número que lo está multiplicando, ¿sí? En este caso es la A. Y después, bueno, tenemos el término lineal, ¿sí? En donde es lineal porque la x está siendo elevado a la 1. Y después el término independiente, el que está solito, ¿sí? Y recordemos que las letras A, B y C, las
las escribimos porque estamos generalizando, estamos escribiendo una expresión general de una función cuadrática, ¿sí? La A, la B y la C representan números reales. ¿Qué significa esto? Que estas letras pueden ser cualquier número, el que ustedes quieran. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Fracciones, también. 1/3, 2/3. Recordemos que los números reales es el conjunto en donde se encuentran todos los numeritos, ¿sí? En donde están los números naturales, enteros, racionales, irracionales. Lo que vimos a principio de año, ¿no? ¿Puede ser una raíz cuadrada, por ejemplo? Sí, porque una raíz cuadrada es un número real, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay una sola restricción. Y esa sola restricción es que la A tiene que ser distinto de 0. Y esto lo charlamos en la clase. La A tiene que ser distinto de 0 porque si vale 0, este término desaparece, ¿no? Porque 0 por x al cuadrado me da 0. ¿Y qué me quedó en definitiva? Una función lineal. Ya dejaría de ser una función cuadrática. Es por eso que le damos esa restricción a la letra A, ¿sí? Y después charlamos de que la representación gráfica, si esta función cuadrática la llevamos a los ejes cartesianos, la graficamos, ¿sí? Nos va a quedar una parábola. Una parábola es aquel grafiquito que tiene esta forma, ¿no? Como una forma de U, o una U invertida, ¿no? Como la damos vuelta, en donde puede dirigirse hacia arriba, apuntar hacia arriba. Esto significa que tiene concavidad, le decimos de esta forma, ¿no? En vez de se dirige hacia arriba o va hacia arriba o va hacia abajo, decimos concavidad, para dónde apunta la parábola. En este caso es positiva, apunta hacia arriba. Yo me imagino como si fuera una carita feliz. Esto que es como una carita triste vendría a ser el conjunto de negatividad, ¿sí? Que apunta hacia abajo. Ahora lo vamos a ver bien. Justamente es por eso que lo hago en hoja cuadriculada, ¿sí? Bien, después de toda esta introducción que nos llevó una clase, lo resumí bastante ahí en 7 minutos, ahora vamos a los gráficos, ¿sí? Vamos a hacer nuestro primer grafiquito, en donde voy a mostrar las funciones de la forma igual a ax al cuadrado. Es decir, voy a graficar 3 diferentes funciones que tengan esta forma, en donde el término lineal y el término independiente no están, ¿sí? Como por ejemplo puede ser y igual a x al cuadrado, o y igual 2x al cuadrado, o y igual 1/3 de x al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo le voy a poner stop al video y voy a graficar estas 3 funciones. Igual 1/2 de x al cuadrado e y igual a menos 2x al cuadrado. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Analizar qué sucede cuando la letra A va cambiando de valores, ¿sí? ¿Qué empieza a suceder? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando es positivo? ¿Qué sucede cuando la A es negativa? Ese tipo de cosas, ¿se entiende? Ahora le voy a poner stop al video y voy a graficar cada una de ellas con distintos colores, ¿sí? Bien, acá realicé ya los gráficos, ¿sí? En rojo igual a x al cuadrado, en este tipo celeste 1/2 de x al cuadrado, y por último el gris menos 2x al cuadrado, que está por acá abajo. Entonces en estos 3 gráficos tenemos que darnos cuenta de ciertas cosas, sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la letra A es positiva? Como por ejemplo el grafiquito rojo y el grafiquito celeste. Bueno, sucede que la parábola apunta o se dirige hacia arriba, es decir, su concavidad, como es, positiva. Mientras que si la letra A es negativa, ¿sí? La concavidad también lo va a hacer, se va a dirigir hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos esto? Bueno, fácil. Decimos que si la letra A es positiva, y cuando uno quiere referirse a un número positivo puede escribirlo de la siguiente forma, ¿no? A mayor que 0. ¿Por qué? ¿Cuáles son los valores más grandes que 0? Y los positivos, ¿sí? Entonces, si la variable A es mayor que 0, es decir, positiva, tiene concavidad positiva.
¿sí? En este video lo escribo de esta forma, yo en la teoría no lo escribí así, ¿sí? Lo escribí mejor, o sea, con la oración correspondiente. Yo lo escribo de esta forma porque, bueno, estamos en este video explicativo y no hace falta que copien lo que estoy copiando acá, ya que lo tienen en la teoría, ¿sí? En el Word que les pasé. Ahora, ¿qué pasa si la variable, la letra A, perdón, es negativa, es decir, menor que 0? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los números menores que 0? Los negativos. Si es negativo, la concavidad también lo será, es decir, va a dirigirse hacia abajo. Algo que no escribí en la teoría fue lo siguiente. Vemos la primera función, vemos que la variable, la letra A, perdón, es un 1, y fijémonos en la forma de la parábola. Se dirige hacia arriba, está bien, pero ¿qué pasa cuando es un medio? Fíjense cómo la parábola se abre un montón, ¿no? Vemos que se abre muchísimo. Y un medio es un numerito que está entre ¿qué valores? Entre el 0 y el 1. Ahora fijémonos el menos 2. El menos 2, a comparación de los dos gráficos de arriba, se cierra mucho, ¿no? Es como que es como que se empieza acercando mucho al eje Y y después se va abriendo de a poquito. En cambio este se abre bastante al principio y este al montón, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar acá que no escribí en la teoría porque me pareció que no es un dato de mucha relevancia como este que escribimos acá? Ya que si yo veo una función cuadrática y veo que la variable, la letra A, perdón, es positiva, yo ya sé de antemano que la concavidad lo va a hacer también, va a ser positiva. Ahora si la letra A es negativa, yo ya sé de antemano, antes de graficar, que la concavidad va a ser negativa. Y este dato que voy a decir ahora, lo digo en este video, para que, bueno, lo tengan, ¿sí? Lo vean. A ver, ¿qué sucede? Si el módulo, ¿por qué digo módulo? Si el módulo de A, ¿por qué módulo? Pongo módulo porque me refiero, por ejemplo, el módulo de 2, ¿cuánto es? 2, ¿no? ¿Qué me quiero referir con esto? Que si el módulo de A, por ejemplo acá el módulo de A es 2, es positivo, es decir, es mayor que un 1, como acabo de decir recién, el 1 medio está entre el 0 y 1 y vemos que la parábola se abre un montón. ¿Sí? Vemos que este menos 2, si yo no tomo el valor, no tomo el negativo, tomo el 2 nada más, ¿no? El módulo. Vemos que la parábola se cierra un montón. Esta es otra conclusión que podríamos sacar. Claramente no con estos tres grafiquitos porque es muy poco para darse cuenta. ¿Sí? Lo digo yo porque, bueno, ya lo sé y se los quería explicar, se los quería mostrar. ¿Qué sucede? Si el módulo de A es mayor a 1, ¿sí? La parábola se cierra. Se cierra. ¿Qué quiere decir esto? Entre mayor sea el módulo de 1, más se va a cerrar la parábola, ¿sí? Es decir, si este fuera un menos 5, es mayor, el módulo de menos 5 es mayor que 1, ¿no? Eso significa que la parábola se va a cerrar un montón. Y así va a ser a medida que vaya siendo más grande el módulo de dicho número, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el módulo de la letra A está entre el 0 y el 1? Se lo escribe de esta forma. Es decir, si el módulo de A, ya sea un medio, menos un medio, porque menos un medio es el módulo de A, perdón, menos un medio, el módulo de menos un medio es un medio, ¿no? Es decir, transforma el número siempre en positivo. Nos quedamos ahí con eso. Entonces, si el módulo de la letra A está entre el 0 y el 1, como puede ser un medio, 2 tercios, ¿sí? 5 séptimos, menos 5 séptimos, menos 8 novenos, etcétera, etcétera, la parábola lo que va a hacer es que se va a abrir. La parábola se abre. ¿Sí? Es por eso que no anoté esto en la teoría, porque es algo bastante difícil de darse cuenta con tres simples grafiquitos. ¿Sí? Pero bueno, es algo que lo explico acá y les queda. ¿Sí? ¿Qué les tiene que quedar? Si la letra A es positiva, la concavidad de la parábola va a ser positiva. Si es negativa, la concavidad va a ser negativa. Si el módulo de la letra A, es decir, el numerito de acá positivo, es mayor que 1, la parábola se va a cerrar cada vez más, ¿sí? Entre mayor sea su módulo.
Y ahora, si el módulo de el numerito de acá, ¿sí? El positivo, eso es lo que queremos decir, ¿no? El positivo de acá está entre el 0 y el 1, la parábola se va a abrir un montón, ¿sí? Como pasó con esto en medio, ¿ven? Un medio de 0,5. Se abrió bastante, ¿sí? Bien, ahora vamos con el segundo gráfico. Bien, ahora lo que voy a hacer es graficar estas tres funciones que tienen la forma de y igual a x al cuadrado más c, ¿sí? Es decir, el único numerito que va a estar es el término independiente, ¿sí? Además del término cuadrático, ¿no? Que vemos que siempre el término cuadrático, la letra A es un 1, ¿sí? ¿Qué concavidad va a tener si es un 1? Y como es positivo, va a tener concavidad positiva, ¿sí? Y la parábola en este caso no se va a abrir ni cerrar mucho, ¿no? A comparación de esta función original, ¿no? Esta función, vamos a decirle principal, siempre tomamos como referencia a esa, ¿no? Bien. Entonces, después eso que está acá, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ponerle stop al video e ir graficando cada una de ellas. Bien, antes de graficar, lo que no aclaré en el anterior en los anteriores gráficos fue que, bueno, voy de 2 en 2 cuadraditos, cada dos cuadraditos 2 unidades. Básicamente lo que estoy haciendo es cada un cuadradito ir una unidad. Nada más que no escribo el 1 acá, o el 3 acá, o el 5 acá, porque se me enciman mucho los números, ¿sí? Entonces directamente no los escribo. Eso por un lado. Por otro, ¿cómo grafico las funciones? Lo único que hago es, como son funciones muy básicas, ¿sí? Y recién estamos entrando en tema con esto, con esta explicación, no voy a sacar las raíces, ni la ordenada en origen, ni el conjunto de positividad, ni todo eso, ni el eje de simetría, ni el vértice, sino más bien yo ya sé cómo van a ser estos gráficos, ¿sí? Y en mi mente me armo una pequeña tablita de valores, voy marcando los puntos y los grafico, ¿sí? En esta explicación no me centro en cómo graficar, sino qué sucede cuando las variables, cuando las letras van cambiando. ¿Se entiende? Solo eso. Bien, acá realicé los tres grafiquitos, ¿sí? Y acá lo que nos tenemos que dar cuenta es lo siguiente. Primero vamos a nuestra función principal, por así decirlo, ¿no? La básica. Igual a x al cuadrado. Bien, que representa la roja. ¿Qué sucede cuando a esta función le sumamos un 2? Es decir, la variable c empieza a cambiar. Acá, como no está la variable c, uno da por entendido que está sumando, o podríamos decir restando, es lo mismo, un 0. Es decir, que la letra c es un cerito, ¿sí? Pero en este caso es un 2. ¿Qué sucede con respecto a esta de acá? Bueno, que vemos que cortan el 2, ¿sí? Vemos que ahora cuando la letra x vale 1, la y vale 3, ¿no? 1 al cuadrado 1 más 2, 3. Marqué el puntito. ¿Y qué empieza a pasar? Fíjense. Fíjense los puntos. Es decir, del centro, del 0 hasta el 2 se movió esta función 2 unidades hacia arriba. Vemos que de este punto en relación a este de acá se movió 2 unidades hacia arriba, este también 2 unidades, acá también, ¿sí? Veamos con el menos 3 qué sucede. La función, con respecto a la original, a la de acá, la función baja ¿cuántas unidades? 1, 2, 3. ¿No? Corta en el menos 3. Vemos que este punto en relación a este de acá bajó, es como que bajó 3 unidades, ¿no? A uno le parece eso, pero bueno, si yo agarro el valor 1, que es el que se encuentra acá, y lo reemplazo en mi función, van a ver que me da menos 2, ¿sí? Fíjense, 1 al cuadrado 1, 1 menos 3 menos 2. Ahí está el punto. Y la relación que yo veo es que se desplazó 3 unidades hacia abajo. Acá también, acá también, acá también. ¿Qué empezamos a ver acá? Que la letra C, el término independiente, lo que me está indicando es cómo se desplaza, cómo se mueve, cómo se corre la parábola, ¿sí? Verticalmente, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces decimos que si la letra C es positiva, es decir, mayor que 0, se va a desplazar ¿para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Vemos que en el 2 se desplazó 2 unidades hacia arriba. Si hubiera sido 3, se hubiera desplazado 3 unidades hacia arriba. Es decir, la gráfica
la gráfica se desplaza hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Lo que indique el término independiente. Ahora, si el término independiente es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo. Es lo mismo de arriba, ¿sí? Le pongo estos palitos que significa que es lo mismo de arriba, pero hacia abajo. ¿Sí? Y otra cosa es que la C, el término independiente, me indica también la ordenada al origen, ¿sí? En donde mi gráfico va a cortar al eje X, sea como sea que esté la función, ¿sí? Así que bueno, eso es un dato muy interesante. La C me indica la ordenada al origen. Si es -3 significa que mi gráfica va a cortar en el